Capítulo 15. El juego comienza. Había pasado más de un mes desde que el equipo Omega había salido de Reach. Escoltaban refugiados y sobrevivientes a la Tierra, donde serían enviados a nuevos destinos. El comandante Zero seguía observando detenidamente el casco de 6, algunos recuerdos estaban presentes, realmente extrañaría mucho a su amiga. Comandante, dijo una voz masculina, haciendo que Zero volteara a verlo. ¿Qué ocurre, Mark? Lo necesitamos en la cabina de operaciones. Estaré ahí en un segundo. El Spartan salió de aquella sala, dejando solo al comandante. ¿Te hizo caso? Preguntó Agatha a su compañero, quien negó con la cabeza. Solo me dijo que vendría. Agatha entró para ver al comandante. Desde que habían encontrado ese casco, él no había sido el mismo, se encontraba distraído y eso le preocupaba no solo al equipo, sino que también les preocupaba a los mandos de la Unsky de Oni. Señor, lo necesitamos con urgencia. Sé que es difícil saber que alguien muy querido, y tal vez cercano a usted, es difícil para mí aceptar que ella ya no vive. Yo diría que más bien está fuera de combate. Hubiera deseado que ella tuviera una muerte digna en lugar de morir a manos del asqueroso Covenant. Agatha se acercó a Zero y apoyó su mano derecha en el hombro del comandante para tranquilizarlo un poco. La rabia de Zero poco disminuía. Sé que no es fácil para usted, señor, pero trate de no perder los estribos. En ese instante las alarmas comenzaron a sonar. Zero y Agatha salieron a toda prisa a ver qué sucedía. En el camino se encontraron con el resto del equipo Omega. Mark, Amelia, informe. Señor, contestó la Spartan, una nave de tipo fragata se dirige a nuestra posición. Joder, todos a sus posiciones. Agatha, tú y Mark lleven a los civiles a las zonas B, F y G, bloqueen los accesos. Amelia, tú encárgate de las armas externas. Weber y Richard, conmigo. Vamos a darles duro. Todos comenzaron a moverse, los 3 Spartans iban rumbo al centro de la nave. Atención a todo el personal de la nave Perpetuum Silentium, se le pide que tome precauciones y comiencen el protocolo de ataque y defensa. Estamos bajo ataque. Repito, a todo el personal, estamos bajo ataque. La voz del capitán de la nave se escuchó a través de las bocinas de la misma. Comandante, dijo un marine al verlo. Informe. Tenemos naves de asalto tipo Seraph viniendo para acá. Amelia, escucha, derriben cuanta nave se acerque. Amelia había llegado a los controles de las armas de la nave y comenzó a disparar misiles a cuanta nave enemiga se acercara, pero la fragata también comenzó a atacar. Señor, nos atacan, dijo un marine al capitán. El capitán solo vio al marine Zero. No creo que Amelia pueda sola, enviaremos naves a atacar, le dijo el capitán desde el comunicador. Señor, le sugiero que no lo haga. Si llegasen a abordar, necesitaremos quien nos ayude a proteger a las personas. Comandante, si atacamos ahora tal vez eso no sea posible. Señor, nos están abordando, gritó un marine. Es hora de actuar. Ricard, Weber, maten a cualquier cabrón que se encuentren en su camino. ¿Cuál es la posición? -7 metros al este de su posición. Andando. Capitán, le sugiero que mande a los marines a su posición, dijo ahora otro marine. Weber. Estoy en eso, comandante Zero. Algunos élites, junto a un grupo de grunts, habían abordado la parte lateral del crucero. Habían enviado a las naves pequeñas como distractor para que ellos pudieran abordarlos por sorpresa. Algunos marines comenzaron a atacarlos, y Zero y Richard habían llegado para prestarles apoyo. Richard, no dejes pasar a ninguno de ellos. Sí, señor. Zero, esa era la voz de Amelia a través de su comunicador. Hay algo que no te va a gustar. Habla de una vez. No solo es una fragata, son 2 más que nos rodean. Carajo, nos están abordando ahora del lado este. Amelia, deja eso y ve al lado este. Entendido. El sonido de disparos se escuchaba por varias partes de la nave. La lucha estaba comenzando en aquel crucero. Zero estaba ocupado, al igual que todo su equipo, en no ceder ante aquel batallón. Señor, hay brutes a unos 10 metros de su posición. Richard, ocúpate de esta área, iré a acabar con estos cabrones. Copiado. Amelia, Weber, ¿qué tal su posición?
Estamos bajo fuego intenso, señor, dijo Amelia. Aquí no hay rastro del Covenant, dijo Weaver, Agatha, Mark. Sin rastro del Covenant, señor, respondieron ambos, mantengan la posición y no bajen la guardia. Zero corría a toda velocidad mientras en el camino iba matando a cuanto grunto jacal encontrase. Entonces, a élites de diferentes armaduras correr hacia él. Reconoció a los menores y mayores, pero había dos que no reconocía. Zero tomó su rifle de asalto y comenzó a disparar. En la cabina del capitán, señor, no paran de abordar refuerzos enemigos, dijo un marine, ¿cuál es el plan? Me temo que tendremos que usar algo fuera del protocolo. Señor, el capitán sacó un chip y lo colocó en el panel de control. Hola, capitán Jeremías. Atenas, informe de los daños. Estoy en eso, estamos sufriendo un daño del 30%. A este ritmo, la nave podría quedar varada, o peor volar en pedazos. Atenas, sugerencias. Tenemos más del 60% de armas exteriores. Podríamos lanzar solo la mitad a la fragata más cercana. Eso ayudaría también a deshacernos de la otra. Capitán, eso podría dañarnos a nosotros también. No sin antes avanzar. Pero, ¿qué pasará con la que tenemos enfrente? Preguntó Weaver. Atenas. Para eso necesitaré al equipo Delta Omega. Zero seguía atacando a cuanto élite se le cruzara, no tenía piedad contra ellos, era como si estuviera obteniendo su venganza por lo que había ocurrido con 6. Parecía que aquello le otorgaba fuerza. Quería acabar con todos. Por Reach, por todas las vidas de inocentes que se habían perdido, por 6, Sangelios. Estado de Madame, actualidad, Tel observó a 6 detenidamente. Ella en cambio solo estaba ahí parada, esperando la primera orden del élite. Pero pronto su desesperación llegaría si él no le daba alguna orden. 6 se repetía a sí misma que tenía que ser paciente, pero el hecho de tener al élite cerca provocaba que su mente fuese incapaz de calmarse. 6, lanza tu mejor golpe. Finalmente, el élite le había dado una orden. Ella solo parpadeó un poco. ¿Lanzar su mejor golpe? No lograba entender el porqué. Lanza lo que esperas. Te di una orden, insistió el élite. 6 no tuvo opción, así que se abalanzó sobre Tel y lanzó un golpe con su brazo derecho, pero antes que tocara al élite, este lo detuvo en seco. ¿Ese es tu mejor golpe? ¡No! Bramó 6, con la sangre hirviendo. Pelea entonces, insistió Tel. Él comenzó a luchar contra 6, y ella solo se limitaba a esquivar los ataques. Tel lanzó un golpe directo al pecho de 6 y al recibirlo, ella dejó escapar un grito de dolor. «Defiéndete, humana», gritó Tel, retador. 6 se puso en pie de un salto y reanudó su ataque contra Tel. Lanzaba algunas patadas y algunos golpes con los brazos. Veía como aquel Sangheili era hábil. En un descuido, Tel la asió del brazo y la arrojó con fuerza contra el suelo. «Eres débil», escupió Tel. 6, desde el suelo, miraba con odio al élite. Y lentamente mientras se puso nuevamente de pie. «Ven aquí, 6», dijo el élite. Ella obedeció, y en ese momento vio que él sacaba algo extraño de un módulo que tenía a su izquierda. Ella, sin bajar la guardia, solo arqueó una ceja. «Vamos a comenzar con darle fuerza a tus brazos». «Al suelo», ordenó el Sangheili. 6 se cruzó de brazos, con el rostro arrugado en una mueca de inconformidad. ¿No fui claro? «Al suelo, harás flexiones». Ella obedeció, parecía que era sencillo. En cuanto estuvo a punto de hacer una, Tel le colocó una especie de londana circular pesada en su espalda baja y piernas. «Quiero ver 30 de esas, sin parar», ordenó el élite. «No parece mucho», replicó 6 en una torre verde. Tel esbozó una sonrisa. «Olvidé mencionarte que por cada 5 que completes, aumentará gradualmente el peso y tamaño de las londanas. Veremos cuánto puedes lograr». 6 lo miró retándolo. No cedería ante los comentarios del élite. Ella le demostraría que no se rendiría y menos aún al comienzo. 6 empezó a hacer las flexiones, contando cada una en su mente. Y cuando hubo hecho las primeras 5, tal como le dijo Tel, este retiró las londanas y le colocó encima las siguientes piezas, que eran el doble de pesadas que las primeras.
Y así continuaron hasta llegar a 15, donde el cuerpo de 6 no soportó el peso. Sus brazos y piernas estaban agotados. No logró la siguiente flexión, cuando su cuerpo se desplomó en el suelo. 6 ya no podía más, su cuerpo comenzaba a dolerle. Tel la veía con indiferencia, provocando aún más rabia en la joven humana. No me digas que eso es todo lo que tienes. De nuevo. Tel le quitó el peso extra e hizo que 6 comenzara desde el principio, mientras en otro rincón la madre del Sangheili observaba, acompañada por Kamala y Kasai. ¿No cree que es peligroso que la haga fuerte?, preguntó, dudosa como siempre, Kasai. No, yo creo que eso les ayudará a confiar el uno del otro, respondió la matriarca. Señora, no sé en qué forma eso ayudará a 6, pero, ¿no debió haber empezado con menos peso?, dijo Kamala, viendo cómo la Spartan caía una y otra vez. Tel sabe lo que hace, replicó la matriarca. Así pasaron el resto de la tarde. 6 no podía avanzar ya ni de 10 flexiones. Tel por su lado estaba insatisfecho, no pensó que tan mal estaría la Spartan, pero para ser su comienzo esperaba que al menos ella lograra las 30. Habían acabado desde hace rato el primer calentamiento, Tel había salido al patio, mientras 6 estaba en su cuarto. Se había dejado caer en la cama. Estaba exhausta. Todo su cuerpo le dolía. Era la primera vez que se sentía cansada por culpa del ejercicio. Realmente ella tenía que mejorar. Se sentía una débil niña. Realmente algo muy malo le había pasado, pero ella iba a mejorar, costara lo que costara. A la mañana siguiente, 6 ya estaba en la duela esperando por Tel. Hasta que el Sangheili se hizo presente y causó gran impresión en la humana, pues no tenía puesta su armadura. En su lugar solo tenía puesta una especie de malla protectora negra. Estoy lista, dijo al tenerlo más cerca. Espero que hoy mínimo llegues a 20 y pases del calentamiento. Comenzaremos con otra cosa. ¿Calentamiento? 6 no dejaba de pensar que lo del día anterior había sido el calentamiento. Tel, ¿a qué te refieres que eso era solo calentamiento? Tienes que calentar antes de entrar al verdadero trabajo duro. 6 se quedó estática, eso quería decir que ni siquiera eran ejercicios o entrenamientos, solo había estado calentando. No había notado que Tel ya estaba enfrente con nuevos objetos raros para el entrenamiento. Estira los brazos. 6 obedeció sin chistar. Tel ponía arneses alrededor de las muñecas y codos de la humana. ¿Para qué esto?, dijo ella al observar los gruesos lazos que tenían los arneses. Hoy fortalecerás tus músculos. Anda, flexiona tus brazos. 6 intentó flexionar ambos brazos a la vez, pero notó que había esferas pesadas en el suelo deteniendo los lazos. Era como una especie de levantamiento de pesas que tenía que hacer, pero en lugar de usar una barra metálica, tenía que usar los lazos para levantar las pesadas esferas. Lo repetirás por 30 minutos y de ahí de nuevo a las flexiones. 6 comenzó a sentir como sus brazos poco a poco le cansaban, pero esta vez no dejaría nada inconcluso. No se permitiría volver a sentirse débil. Tenía que volver su otro yo. Tenía que recuperar a su antiguo ser si quería sobrevivir y salir del planeta. Tel por su parte veía como las esferas se levantaban del suelo. Vaya que será duro entrenarla, se dijo para sí mismo. Pasando 20 minutos más, 6 dejó las pesas. Tenía empapado el rostro con sudor. Tomaba grandes bocanadas de aire. Y tras 10 minutos de descanso, Tel le indicó que se pusiera de nuevo en posición para las flexiones. Sin mediar palabra, la Spartan lanzó una mirada retando al Sangheili a proseguir tal como ayer. Ella comenzó de nuevo a flexionar y de poco en poco empezó a sentir las pesas de nuevo. Su cuerpo comenzó a traicionarla. El peso extra no dejó que 6 avanzara de las 15 flexiones. Ella finalmente tocó el piso. Patético, de nuevo humana, y esta vez hazlo bien. Una enorme ira invadió el cuerpo de la Spartan. Esta vez lo lograría. Sin embargo, volvió a pasar lo mismo una y otra vez. 6 no pasaba de las 15 o 16 flexiones. La paciencia de Tel poco a poco se acababa. 6 por su parte, se torturaba creyendo que era la persona más débil del universo. Eso en lugar de darle coraje, solo provocaba que se sintiera mal consigo misma.
¿Por qué no dejas que ella descanse? Tel volteó a ver a su madre, quien estaba parada en la entrada. Ella observaba cómo entrenaba a la joven humana. Le despertaba curiosidad verla entrenar y para ambos eso era incómodo. Humana, descansa, nos veremos más al rato. Tel salió de la duela. Salió frustrado. Sabía que la humana no recuperaría su fuerza de la noche a la mañana, pero era increíble ver a un demonio tan débil. 6 por su parte, estaba hirviendo de rabia. No lograba pasar de 15, por más que ella intentara parecía imposible. ¿Qué estaba pasando con ella? ¿Por qué seguía siendo débil? ¿Acaso era falta de voluntad o de esfuerzo? No, ella ponía esfuerzo, pero quizá le hacía falta más esfuerzo. Y ella pondría mucho más esfuerzo con tal de lograr cumplir su objetivo. Habían pasado 3 días más, y 6 no parecía mejorar. Eso traía al Sangheili molesto y abstraído. Su paciencia no parecía mejorar, parecía que 6 no estaba cooperando con él. Ella en cambio daba lo mejor de sí, pero comenzó a estresarse porque no veía mejoría. Aunque Tel le había puesto nuevas maneras de calentar, algunas todavía fallaban, entre ellas las flexiones. Esas eran el verdadero fastidio para 6, pero por orgullo las hacía. Y esta mañana no sería la excepción. Como los últimos días, 6 llegaba temprano a la duela, a cumplir con el entrenamiento. Estoy lista, dijo al ver entrar al Sangheili. El rostro de Tel no reflejaba emoción alguna. Lucía sería esta mañana. Y él ya estaba dudando en continuar, pero tenía que lograr un poco más de mejoría con 6. Realmente no dejaría que los días anteriores fueran un desperdicio de tiempo. Si había alguien que lo quería muerto, lo mejor era afrontarlo. Sin embargo, él prefirió entrenar a una criatura a la que consideraba su enemigo. Aunque regresase a la guerra, no significaría que no mataría a cuanto humano se le cruzara en su camino. No, al contrario, lo haría para conservar su honor. Este no se vería manchado y menos aún por aquella humana. Tel, empecemos. 6 puso sus brazos al frente para que él atara los lazos con las pesas, eso nunca se le hizo complicado. Por otra parte, Yunsa, junto a sus damas de compañía, observaba de nuevo cómo la humana entrenaba. Ella tenía fe en que 6 lo lograría al fin. Veía la manera en que la humana se había adaptado un poco mejor a los demás aparatos. Una enorme nostalgia llenó a la matriarca, así era como su hijo entrenaba, su pequeño ahora era un gran y poderoso guerrero. Mi señora, dijo Kamala al verla de esa manera, ¿está todo bien? Ella solo asintió con la cabeza, sin apartar la mirada del entrenamiento. Por otro lado, Kasai miraba con repulsión el entrenamiento de 6. Ella realmente estaba en contra de que la humana aún siguiera en aquella casa. Kasai había crecido con la idea de que los humanos no eran más que una amenaza. El hecho de que 6 se volviera fuerte hacía que los temores crecieran. Realmente no quería que la Spartan en algún momento acabara con sus vidas. Kasai estaría dispuesta a todo para que el demonio ya no siguiera viviendo en aquella casa. Después de un rato, por fin era tiempo de las flexiones, y 6 estaba lista para hacerlo. Hoy no se daría por vencida. Ella estaba dispuesta a dar lo mejor y más de ella. Estoy lista, se dijo mentalmente. Se puso en posición y comenzó con el ejercicio. Tel por su parte sabía que la humana volvería a fracasar. 6 estaba en lo suyo cuando sus brazos y dorso comenzaron a sufrir el exceso de peso. La Spartan no dejaría que sus brazos y piernas se cansaran, pero fue inútil. Como en las sesiones anteriores, ella había caído al suelo. Intentó levantarse y reanudar, pero era inútil. No podía con el peso extra. 6 volvió a ser presa de la rabia. Tel por su parte, al ver que la humana fracasaba una y otra vez, decidió que dejara el entrenamiento. Hoy se sentía cansado de no avanzar. Había esperado que ella lo lograse esta vez. Perdía tiempo. A estas alturas ya tenían que estar practicando otras cosas en lugar del calentamiento. Descansa, humana, es todo por hoy. 6 negaba con la cabeza. Eso no era todo. Tenía que demostrar que ella podía con mucho más, que ella no se rendiría tan fácilmente. Estaba frustrada. Ambos lo estaban. 6 tenía mucho más por dar, pero parecía inútil, que no avanzaría de las flexiones. Por primera vez, 6 estaba llorando de rabia, de frustración.
Se sentó en el mismo lugar. Tomando sus piernas, la joven espartana escondió su cabeza y se echó a llorar. Tel había dejado la duela. Junto a él iba su madre y una de sus damas de compañía. La matriarca percibía la frustración de su hijo. Quería hablar con él. Aunque sabía que el orgullo de su hijo lo impediría, sabía que en el fondo él la escucharía. Kamala, asegúrate de que la comida esté lista para esta tarde. Sí, señora. Tel, espera, dijo su madre de una forma tranquila, mientras ponía la mano en el hombro de su hijo. Él solo se limitó a verla. ¿Qué sucede? Hijo, sé que las cosas con ella han estado algo difíciles, pero recuerda que no pertenece a nuestra especie. Quizás no esté acostumbrada a este tipo de trabajo duro. Deberías comenzar con algo un poco más básico para que ella. Tel puso uno de sus dedos en las mandíbulas de su madre, la había interrumpido para que él pudiera hablar. Madre, hay cosas que no sabes sobre los humanos. La raza a la que pertenece 6, es muy fuerte y peligrosa. Uno solo de los suyos puede acabar con cientos de los nuestros. Son ágiles y fuertes guerreros. Y es por esto que me sorprende que 6 no pueda con estos simples ejercicios para nuestra raza. Es ella la que no coopera, y quizás sea yo tratando de hacerla fuerte. Más que nada lo hago para protección de ustedes, oh, Tel. ¿Sabes? Hace un momento recordé cuando tú entrenabas en aquella duela todos los días antes de que saliera el primer sol. Eras tan solo un pequeño, y ahora, Yunsa comenzó a llorar, eres todo un gran guerrero. Tel abrazó a su madre y ella correspondió, mi pequeño ya es todo un gran guerrero. Tu padre estaría orgulloso de ti, Tel. Tel no pudo evitar sentir emociones ir y venir en su cabeza. Realmente su progenitora sabía cómo calmarlo y cómo hacer que sintiera aquellas emociones. Por otra parte, 6 seguía sintiéndose débil. No podía creer que todo su esfuerzo se estaba yendo a la basura. Y esos pensamientos no hacían otra cosa que alimentar su ira y frustración. Estaba tan ensimismada en sus pensamientos, que no se había percatado de que alguien la estaba observando. Se trataba de Kasai, quien ahora caminaba hasta el sitio donde se encontraba la Spartan. Vaya, ¿quién diría que los humanos son tan mediocres? No soportan algo que nuestros jóvenes guerreros hacen desde pequeños, dijo Kasai, ganándose la atención de 6. Por eso aquel ultra pudo ganarte sin problemas. Qué patética y débil humana eres. 6 solo la veía con mucho recelo, pero tenía razón, no podía con algo tan simple como eso que dirían sus compañeros si la vieran así. Tel no debería entrenarte, eres una gran desgracia para todos incluso los de tu especie, por eso estás aquí, por ser tan débil, dijo la fémina. Para 6 era como si le hubieran lanzado una gran cubeta de agua helada. Kasai por su parte estaba satisfecha. Quería que 6 se sintiera insegura y que se rindiera, que ya no volviera a entrenar, que se acobardara. Creyó que lo había logrado. La hora de comida fue estresante para 6. Desde que empezó su entrenamiento, solo comía aquella cosa viscosa que le daba náuseas y repulsión. Ver cómo Tel podía fácilmente pasarse esa cosa viscosa y caliente, no era la cosa más agradable para la humana y aún menos verlo repetir de ración, provocaba más náuseas en 6. ¿Volverán a entrenar? Dijo Kasai viendo de mala cara a 6. Kamala, al igual que Yunsa miraron atentas a Tel, mientras que él solo mostraba una mira seria. No estaba de humor para ver fracasar a 6 de nuevo. Ya era suficiente por un día. Me temo que ya es suficiente, dijo de una manera seca y algo furiosa. 6 sintió como un escalofrío recorría su cuerpo, y ver cómo el semblante del macho había cambiado drásticamente hizo que por primera vez no tuviera el valor para afrontarlo. Ella solo bajó la mirada. 6 tenía que demostrarle que no era una fracasada. Hoy lo intentaría de nuevo y esta vez le demostraría que ella no era una fracasada. Sin darse cuenta vio cómo él salía del comedor. 6 se paró para alcanzarlo. Le demostraría que podría hacerlo, quería demostrarse que ella no era débil. Tel, espera, dijo 6 cuando por fin lo alcanzó. Él solo reflejaba reproche con su mirada. ¿Qué quieres, humana? Tenemos que entrenar, por favor, sé que puedo. Ahora no, 6, estoy cansado. ¿Cansado? Pero tú,
Estoy cansado de ver cómo fracasas en algo tan simple, Tel lo soltó de golpe. Eso hizo que 6 sintiera una enorme punzada en el estómago. Tel la había llamado fracasada. Pero eso tenía que cambiar, Tel, solo una vez más, te lo pido. Después de pensarlo un poco, ambos se dirigieron de nuevo a la duela. 6 estaba en la posición para comenzar con las flexiones, ella no perdió ni un segundo para comenzar. Y no tardó en sentir de nuevo el peso. Sus brazos y piernas comenzaron a resentir el esfuerzo, no tardaría en tocar el suelo. Llevó su mirada a Tel, quien tenía una mirada de decepción. Pero esta vez ella no cedería. 6 hizo su mayor esfuerzo y no dejó que su cuerpo cediera. Esta vez no quería decepcionar a Tel. Llegó a 20, donde resintió el peso extra, aunque no sin sufrir por ello. Tel por primera vez sintió orgullo de la humana. Pronto vio que 6 estaba haciendo su mayor esfuerzo ya que había alcanzado las 30 flexiones. Al no tener más pesas, Tel colocó su pie en la espalda de la Spartan. 6, haz otras 15. Demuéstrame que ya has avanzado. 6 hubiera querido dedicarle una mirada de odio, pero el peso sobre su espalda apenas le permitía respirar. No se daría por vencida. Y continuó con ese endemoniado ejercicio, logrando las 15. El sudor empapaba la frente de 6. Estaba excediendo su condición física, pero si eso ayudaba a la Spartan a recuperar parte de lo que era antes, soportaría más de lo necesario. Muy bien, 6, dijo el macho mientras liberaba a 6 de las pesas, a partir de ahora las cosas se pondrán más pesadas. ¿Te crees capaz de soportarlo? Ella solo asintió con la cabeza. Estaré lista para lo que me tengas preparado. Tel por su parte lanzó una sonrisa maliciosa. Excelente. Descansa por hoy, que mañana comenzaremos con esto y algunos ejercicios para medir tus reflejos. 6 quedó acostada un rato en el suelo, solo observando cómo Tel salía. Por primera vez ella estaba orgullosa de sí misma. Aunque sabía que le esperaba un largo camino por delante, debía ser fuerte y entrenar muy duro, ya que tal vez esto solo era el comienzo. La vida la puso en una situación complicada que ella poco a poco tenía que comprender y superar. Tenía que ser fuerte y tenaz para alcanzar su objetivo, que era salir del planeta a como diera el lugar. Conforme los días de entrenamiento avanzaban, las cosas para 6 se ponían cada vez más duras en el ámbito de que Tel la entrenaba como si fuera uno de sus guerreros. Le enseñaba desde lo básico hasta lo más elemental. Y 6 ponía mucho esfuerzo físico y también mucha resistencia. Y durante este tiempo la mente de 6 le jugaba malas jugadas. Tel siempre tomaba el cuerpo de la chica con sus manos, para enseñarle posiciones de defensa. Ella odiaba cuando hacía uno mal, ya que él la ponía en la posición correcta. Tel siempre fue cuidadoso en esa parte. 6 tenía que aprender hasta lo mínimo en cuanto a defensa. Si sufrían otro ataque, ella tenía que salir lo menos lastimada posible. Tel quería que ella fuera capaz de defenderse sin ningún error, claro, sin que se convirtiera en una amenaza. En cada uno de sus entrenamientos, él tenía que ser muy estricto con ella. 6, por última vez, pon todo tu peso en una sola área. Esta vez Tel le enseñaba a 6 cómo sprintar. Eso le ayudaría a esquivar ataques a larga distancia, como los disparos. Recuerda que no tengo la misma anatomía que tú, se defendió la joven. ¿Cuántas veces tengo que repetir que tu cadera y tu espalda hacen el movimiento? Dijo él mientras se acercaba a ella, tomando con ambas manos la cadera de 6. Tel hizo el movimiento para enseñarle la forma correcta. Ella en cambio estaba perdiendo la paciencia. Y ni lento ni perezoso, la sangre se le subió a la cara, encendiéndole las mejillas. Inténtalo de nuevo. 6 comenzaba a creer que se volvería loca y que a Tel le encantaba verla sufrir. Que el ejercicio era solo para desquitarse con ella sin que se entrometiera su madre. En cambio, Junsa creía firmemente que el entrenamiento uniría a ambos, ya que veía cómo los dos trabajaban juntos. Aunque era probable que Tel y 6 no confiaran mucho el uno sobre el otro, veía que poco a poco ambos comenzaban a sentir confianza. Quizá tener a 6 había sido lo mejor que le había pasado, ya que tal vez ella mantendría a su hijo cerca y vería que la guerra no lo es todo en la vida.
6, dijo Tel, dándole la espalda a la chica, camina al otro extremo de la duela, vamos a ver qué tanto has avanzado. Tel se volteó, enseñando un arma. Era un repetidor de plasma que estaba apuntando en dirección a 6. Ella, en cambio, no tenía idea de lo que ocurriría a continuación. Las reglas son simples. Tú correrás desde tu lugar y tratarás de quitarme el arma, usarás tus conocimientos adquiridos. Sprinta, pues tendrás que evadir cada disparo de plasma caliente. ¿Estás lista? Porque si no, va a dolerte. 6 solo asintió con la cabeza. Y sin notarlo siquiera, las extremidades comenzaron a temblarle. Ven por mí. Tel comenzó a disparar a 6, y ésta realizaba movimientos ágiles y veloces para esquivar los proyectiles. Pero un mal movimiento hizo que el brazo de 6 saboreara el plasma caliente. Ella lanzó un grito de dolor, Tel no mentía respecto a que hervía. Pronto sintió como su piel comenzaba a quemarse. El olor a piel chamuscada inundó las fosas nasales de 6. Sin embargo, Tel no paró, estaba decidido a llevar a 6 hasta su objetivo, aunque fuese por las malas. Vamos humana, no seas llorona y quítame el arma. 6 lo miró, casi poseída por la rabia. No parecía importarle que su propia piel se estuviese quemando. Y corrió de nuevo, esquivando y tratando de sprintar. Otro disparo le impactó, pero ahora en su pierna. Ella no se rindió y prosiguió hasta que finalmente llegó hasta él. Era obvio que Tel no le daría el arma sin tener una pelea a cambio. La Spartan estaba enfurecida, tan llena de ira que comenzó a golpear al Sangheili sin piedad, casi sin control de sus propios movimientos. Pareciera que la humana había entrado en un estado berserker. Ahora ya no era tan fácil para Tel, ella ni se molestaba en esquivarlo, sino que ignoraba el daño de cada uno de los golpes del Sangheili. No obstante, Tel era un guerrero con vasta experiencia que ya antes había hecho frente a enemigos así, por lo que un par de movimientos y trucos que se había reservado fueron suficientes para neutralizar a la humana. Bien hecho, 6, dijo cuando vio que la Spartan había dejado de resistirse a la llave que la mantenía bajo su poder, andando, voy a curarte las heridas. Ambos salieron de la duela y se dirigieron directo al cuarto del macho. A 6 le costaba un poco dar el paso, pues el haber liberado toda su ira la había agotado por completo. Y eso desesperó a Tel, quien la tomó en brazos y la llevó hasta su cuarto. Ella, incapaz de protestar, sintió vergüenza, desvió la mirada y solo se concentró en no ponerse roja cual tomate. Al llegar, Tel la colocó con mucho cuidado en su cama. Fue directo a su mesa, donde tenía algunas pomadas líquidas para ayudar a sanar las heridas que sufrió 6. Descúbrete, olvídalo, 6, tienes impacto de plasma, esto te ayudará a sanar, dijo el Sangheili, comenzando a desesperarse por el gran orgullo que tenía la humana. De acuerdo. 6 solo se descubrió el brazo. Al ver la enorme mancha que lo cubría, ella no pudo creerlo, al igual que el de la pierna. Se sentía muy torpe en esos momentos. Si me hubieras escuchado, si hubieras hecho las cosas bien, esto no te hubiera pasado. Tel colocó una gran cantidad de un líquido azul verdoso en su mano, y comenzó a frotarlo en la piel quemada de 6. Ella sintió un poco de dolor. Se mordió el labio para no gritar. Al poco tiempo comenzó a sentir como el líquido enfriaba y calmaba un poco las zonas afectadas. Ella vio como el Sangheili prepara algunas cosas, entre ellas vendas, y comenzó a ponerlas en las zonas afectadas, con cuidado y delicadeza. Hemos acabado humana. Por hoy puedes descansar. 6 observó al Sangheili. Realmente tenía mucho cuidado con ella. Está bien, Tel. Mañana trabajaremos un poco más en tu sprint. Sí, gracias, Tel, dijo mientras con sumo cuidado salía de la habitación. Ella se recargó un poco de la pared. Ahora se sentía confundida. ¿Por qué la cuidaba si ambos eran enemigos? 6 se lo esperaría de su madre o inclusive de Kamala, pero no de él. Se fue a su cuarto y no saldría hasta que fuera la hora de la comida. El descanso le vendría más que bien. A la mañana siguiente, Tel comenzó con algo diferente. Él tenía unas pesas redondas atadas a un extremo de sus manos. Esta vez 6 llegó después que Tel a la duela. Hoy trabajaremos en algo más, humana.
Veré si han mejorado tus reflejos. 6 no entendía qué pretendía hacer él. Hasta que Tails se acercó a la humana y colocó otras esferas iguales a las de él. Tails pretendía tener un combate cuerpo a cuerpo, sin que las esferas de ella o de él la golpearan. Esto es simple, humana. Es una pelea cuerpo a cuerpo. Tienes que evitar que estas esferas te golpeen, si lo hacen, tendrás una muy buena y dolorosa paliza. Ella no podía creer que eso sería su entrenamiento, pero no quería fallar, no se rendiría, ella había llegado muy lejos y había aguantado mucho para rendirse ahora. 6 no se dejaría vencer, daría su mayor esfuerzo, era obvio que 6 saldría golpeada en su primer encuentro, eso le demostró a Tails en donde tenía que empezar a trabajar más y cuáles podrían las debilidades que podría usar a su favor. Pasó una semana más de un duro entrenamiento. 6 salía lastimada en algunos ejercicios, cosa que a Tails le molestaba un poco, pero veía la gran mejoría que poco a poco la Spartan estaba adquiriendo, eso lo llenaba de satisfacción, realmente todo el esfuerzo que ambos estaban invirtiendo al fin rendía frutos. Por otra parte, 6 comenzaba a tener conflictos consigo misma, veía que el Sangheili no era tan malo con ella, la cuidaba de cierta manera, puesto que le daba medicamentos para que ella sola se curara. Ella también comenzó a sentir sentimientos extraños, producto de todo el tiempo en que pasó a solas con él. ¿Qué es lo que pasaba con ella? Primero los sentimientos inapropiados y ahora parecía que sentía aprecio por él. ¿O quizás cariño? No, eso no le podría estar pasando a ella, no debería sentir esos sentimientos por alguien como él. Él era su enemigo y eso le tenía que quedar en claro a ella. Era de noche en el estado Badam. 6 acababa de darse un baño. Sentía como su cuerpo se recuperaba del largo y agotador día que tuvo. Llegó a su cuarto, y como cada noche ella se ponía las pomadas y ungüentos que Tails le había dado. Pero descubrió que ya no tenía suficiente. 6 salió de su cuarto para ir directo a pedirle más a Tails. Ella tardó un par de minutos en llegar al cuarto del Sangheili. Llamó a la puerta y esperó un poco. Al no obtener respuesta volvió a llamar, pero esta vez con más fuerza. Tails salió al umbral de la puerta. 6 tragó saliva, nunca lo había visto de esa forma. El macho solo tenía la parte inferior de su malla protectora mostrando sus tonificados y marcados músculos de sus brazos, hombros, espalda y abdomen. ¿Qué quieres, 6? Dijo de una manera algo seca. Yo quería saber si tenías más que... más pomadas. Las mías están a punto de acabarse, la chica bajó la mirada. Entra, veré si aún queda un poco. 6 entró y de inmediato un ligero rubor cubrió sus mejillas. Aunque ya había entrado antes, 6 sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca antes pensó en lo bien que se veía el Sangheili. Aunque lo miraba de espaldas, 6 sintió como el pudor poco a poco desaparecía. ¿Qué carajos le pasaba? Aquí tengo un poco humana, ¿quieres que te lo aplique? 6 sintió como la vergüenza se adueñaba de su cuerpo al grado de que su cara se tiñó de rojo. No. Estoy seguro de que querrás ayuda. Hoy nos llevamos golpes bastante fuertes. 6 lo dudó un poco, y para ser sincera consigo misma, sentir cómo el macho se le acercaba no ayudaba. Hasta que finalmente 6 aceptó la oferta del Sangheili. Está bien, solo la espalda. Descúbrete entonces. 6 se quitó el vestido hasta la mitad. Con sus manos cubría sus senos. Pronto sintió como las manos del élite comenzaron a pasar por su espalda. Ella se mordió el labio inferior. 6 nunca había tenido esas extrañas sensaciones que le provocaba el macho. Sintió un poco de cosquilleo cuando él pasaba sus manos por sus costados. En ese momento sintió como uno de sus dedos por error tocó uno de sus pechos. La Spartan comenzaba a excitarse, tenía que hacer algo para calmarse. Su respiración poco a poco comenzó a subir el ritmo. Tails por fin había acabado, pero 6 no le daba respuestas. ¿Pasa algo, humana? 6 en cambio solo miró de una manera extraña a Tails. Ella sentía placer en aquellas caricias de él. Poco a poco el espacio entre ellos se iba disminuyendo. 6 se acercaba muy peligrosamente al macho, quien no entendía qué sucedía con ella.
Tel, lo llamó una voz aterciopelada que provenía de 6. Ella se entrelazó al cuerpo del macho, quien comprendió lo que pasaba cuando intentó quitársela de encima, pero ella comenzó a besar su cuello. Tel sentía como los besos de la Spartan también comenzaban a despertar algunos sentimientos inapropiados en él. Sin dudarlo, cargó a la joven y la llevó directo a su cama donde él quedó debajo de ella. 6 ahora comenzaba a darle pequeñas mordidas en el cuello, y él no las tomó tan mal, al contrario, parecía que le agradaba. Tel comenzó a acariciar el cuerpo de la humana, ella estaba empezando a sentir el placer, y eso motivaba al macho a no parar. 6 hacía lo mismo. Poco a poco ambos cederían al uno por el otro. Tel, lo llamó una muy excitada humana. 6, él tampoco se quedó atrás. Pronto su espacio se quedó reducido. Ambos comenzarían algo inevitable. A la mañana siguiente, 6 despertó con un extraño aroma en su cuerpo. Los rayos de luz aparecieron en la habitación. 6 tenía un dolor de cabeza terrible, que la hizo recordar las escenas de la noche anterior. La Spartan movía la mirada de un lado a otro, esperando que fuera solo un sueño, pero no lo había sido. Ella y Tel habían tenido relaciones la noche anterior. La prueba era que Tel estaba aún acostado al lado de ella, dormido. Y también estaba el hecho de que ella no tenía ropa. Se levantó sin hacer el menor ruido, tomó sus prendas y comenzó a vestirse, y salió corriendo de la habitación directo al baño. Tomó varios jabones que vertió en el agua, se adentró y comenzó a tallar cada parte de su cuerpo. ¿Cómo pudo ser capaz de semejante cosa? ¿Por qué con él? 6 tenía la cabeza hecha un verdadero caos, quería olvidar la noche anterior, pero le sería imposible y más porque tendría que verlo hoy y todos los días. Hablaría con él en cuanto despertara. Nunca imaginó que llegaría hasta esos extremos. Tel había despertado, notando que 6 había desaparecido. Llevó su mano a la cabeza. ¿Cómo carajos él había deshonrado a su especie entregándose al enemigo? Joder. ¿Qué le había pasado? Él no podría creerlo aún. Aunque tenía que admitir que la humana le había causado placer, tenía que ser muy cuidadoso de ahora en adelante. No tenía que ser tan dócil con la Spartan, si no aquello podría repetirse. 6 notó que durante todo el día no había visto al macho. Tenía que hablar urgentemente con él. Tenía que darle fin a algunas dudas que surgían en su propia mente. Pero durante toda esa mañana el Sangheili no daba presencia. 6 comenzaba a desesperarse, pero no fue hasta la noche que se armó de valor y fue a la habitación de Tel para hablar frente a frente. Ella llamó a la puerta, esperando respuesta del macho, pero no la obtuvo. Volvió a llamar, pero nada. Fue hasta que Yunsa pasó por ahí. ¿Buscas a Tel? Sí, dijo ella algo asustada. Me temo que está en el ala norte de la casa. Se encuentra algo pensativo. ¿Y sabe por qué? Me temo que no. Solo sé que esta mañana estaba serio. Supongo que es por los asesinos y porque Yunsa se detuvo. Se marchará en un par de días más, una semana quizá. 6 sintió un nudo en la garganta. Tenía que hablar con él a como diera el lugar, así que corrió al ala norte, que daba a un jardín, donde encontró a Tel sentado en una especie de kiosco que daba una vista hermosa del poblado. 6 poco a poco se acercó a él. Tel, tenemos que hablar. Él en cambio cargaba con una mirada seria, se notaba molesto. Bueno, lo de anoche, me gustaría que tú y yo. 6 no terminó cuando el macho se levantó, molesto e impetuoso. Lo de anoche, olvida qué pasó. Trata de imaginarte que jamás ocurrió, que tú y yo jamás estuvimos en esa situación. Nunca hables de este tema de nuevo. Tel se retiró de ese lugar, molesto. 6 sintió una enorme tristeza acumulada, y sin pensarlo, comenzó a llorar. Se quedó sentada ahí un rato. Sabía sobradamente que había sido un error tratar de hablar sobre eso. Además de que quizás Tel ya no la entrenaría nunca más. Kasai había salido por orden de Yunsa a traer algunas cosas. Ya estaba anocheciendo, por lo que se apresuró para ir más rápido. En lugar de tomar su camino habitual, tomó uno que según ella era más corto. Justo cuando estaba a unos cuantos pasos de la entrada principal, sintió como algo la jalaba y la levantaba del suelo. ¿Pero qué tenemos aquí?
dijo un élite ultra que amenazaba con cortarle el cuello a la Sangheili. Yo sé que tú trabajas para Tel Madame, así que te propongo un trato. Me ayudarás a conseguir la cabeza de él y yo te dejaré vivir a cambio. Trato hecho, lindura. Continuará,